En el año de 1977, el escritor argentino Jorge Luis Borges ofreció 7 conferencias en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Allí habló sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy reflexionaremos sobre los comentarios de Borges y aquello que nos revela de nuestra cultura occidental, americana y mexicana. La Divina Comedia, o simplemente Comedia, como se le llamó originalmente, es un poema escrito por el italiano Dante Alighieri alrededor del siglo XIV. La obra narra el recorrido que realiza Dante en los 3 lugares que, de acuerdo al cristianismo, se encuentran más allá de la muerte: el infierno, el purgatorio y el paraíso. La cultura occidental es el conjunto de pensamientos y actividades de algunas zonas del mundo, normalmente Europa y Norteamérica, y se opone a la cultura oriental, que se refiere normalmente a Asia. En el caso de México, Latinoamérica y algunas otras partes del mundo, se les considera sociedades occidentalizadas, ya que conservan aún gran parte de la cultura nativa, pero han sido colonizados por europeos. Como tal, no existe un consenso exacto de quiénes son los occidentales ni cómo se definen. Sin embargo, la mayoría coincide en que el occidental proviene de 3 grandes raíces: lo greco-latino, el cristianismo y la ilustración. La Divina Comedia representa justamente 2 de las anteriores. Para Borges, la comedia es el ápice de la literatura universal y se puede interpretar de 4 principales formas: la moral, la anagógica, la literal y la alegórica. Según Borges, Dante no piensa en una imagen real del más allá cuando escribe la comedia, sino que busca precisamente representar, mediante metáforas, la diversidad del mundo humano. Para ello, los lectores debemos asumir lo que Coleridge denomina la fe poética, es decir, una voluntaria suspensión de la credulidad. Como cuando asistimos al teatro o al cine, en el fondo sabemos que los personajes o las imágenes no son reales, pero decidimos creerlas para disfrutar de la historia. El hecho de que la comedia esté narrada en primera persona ayuda precisamente a lo anterior, ya que hace sentir el relato más cercano y, por lo tanto, más creíble. De los 3 personajes principales, Dante representa al hombre, Beatriz a la fe y Virgilio a la razón. En segundo lugar, Dante presenta a un Dios indescifrable, que está más allá del bien y del mal, un Dios que nadie puede entender, pero cuyos juicios deben ser respetados a toda costa. Cuando Dante se acerca a Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, 2 amantes adúlteros condenados al sufrimiento eterno, muestra una discreta envidia. A pesar de su terrible castigo, ambos pecadores poseen algo que Dante desea, pero que no posee: el amor eterno. Los pecadores se encuentran en el peor de los sufrimientos, es verdad, pero juntos, literalmente, amándose en el infierno, mientras que Dante se encuentra solo. Esto demuestra que el pensamiento de Dante no siempre coincide con el orden divino, y es justamente eso lo que hace que el Dios de la comedia sea creíble. Esta idea de un orden superior cuyas leyes deben ser respetadas sin necesidad de comprendimiento se encuentra presente en la moral occidental. Muchas de las conductas, aceptadas y rechazadas, encuentran justificación en la creencia de un orden superior que no siempre atiende a la razón, sino a la fe, como las clases sociales o los roles de género. Por último, la comedia se encuentra al principio de un proceso histórico que trajo gigantescos cambios al pensamiento humano: el Renacimiento. Entre estos cambios se encuentra la transición de lo teocéntrico al antropocéntrico, es decir, Dios deja de ser el centro del universo para que éste sea ocupado por el hombre. Así, se establecieron las bases del pensamiento moderno que más adelante desarrollaría la Ilustración. En el caso de América y México, la mayor parte de las reflexiones anteriores aplican por igual. Particularmente Latinoamérica tiene una influencia católica elevada. Esto se manifiesta en los usos y costumbres de la gente, pero también es, como mencioné al principio, un símbolo de colonialismo y, más precisamente, una forma de occidentalización. En el caso mexicano, por ejemplo, los aztecas, el pueblo más representativo de Mesoamérica, no tenía una visión dicotómica de la vida post-mortem. Por el contrario, el mundo del Mictlán, es decir, el mundo de los muertos, era destino de todos los individuos sin importar su comportamiento en la tierra. Esta visión se encuentra prácticamente suprimida en el México moderno. A su vez,
La fuerza de la cultura grecolatina varía considerablemente en las distintas zonas del continente, mientras que en países como Estados Unidos o Argentina el porcentaje de pueblos nativos es minúsculo, en países como Perú o Bolivia es bastante alto. En consecuencia, algunos países de América son prácticamente herederos directos de la cultura grecolatina, mientras que otros experimentan un sincretismo diverso y complejo. En cuanto a la ilustración, toda América parece haber heredado los principios de la filosofía política ilustrada. De allí se derivaron, de hecho, sus movimientos de independencia, aunque no todos han encontrado la misma suerte en su desarrollo como estados independientes. En conclusión, La Divina Comedia es una obra cumbre de la literatura universal, que presenta una síntesis del pensamiento y obra de Occidente. En ella podemos encontrar numerosos estímulos que, acompañados de nociones generales de nuestra cultura occidental, nos pueden revelar gran parte de nuestras sociedades modernas.